Exacto. Ahí está. Cualquier cosa, Caro, si avisas en el chat, en el grupo. Bueno, sí, ahora damos comienzo al encuentro. Bueno, al principio les quiero decir bienvenidos al segundo encuentro de tecnología educativa, que en este caso hemos titulado, digamos, hemos decidido titular con los organizadores Enseñanza de las disciplinas en tiempos de pandemia. Los encuentros de tecnología educativa buscan promover una reflexión crítica sobre la relación entre las tecnologías y la educación. Nos interesa, digamos, pensarlo como un espacio de formación dedicado especialmente para los estudiantes de tecnología educativa y para los estudiantes de enseñanza de la lengua y la literatura. Y en este sentido, como espacio de reflexión, buscamos ampliar los actores que generalmente participan en el espacio de las aulas, y en este caso convocamos siempre a docentes y también hasta especialistas en el campo educativo, de manera de generar un diálogo entre todos estos actores, entre los docentes involucrados en la materia, entre otros docentes, entre los especialistas y entre los estudiantes de las asignaturas. En este caso particular, digamos, el contexto nos interpeló lo suficiente, ¿no?, a todos, y no había otra manera de que el encuentro no se podía tratar de otro tema, así que decidimos dedicarnos a la enseñanza de las disciplinas en tiempos de pandemia. De las disciplinas porque nos interesa en particular la enseñanza en general, pero nos parecía que tal vez en distintas disciplinas podía haber diferentes inconvenientes, digamos. Intentábamos un poco pensar en esta cuestión también. El encuentro, en este caso, también por el contexto, tuvo su modalidad online. El año pasado lo tuvimos de manera presencial, en este caso online, y con dos tipos de actividades: las asincrónicas, que todos ustedes o muchos de ustedes ya han participado, que se trata de testimonios de docentes de distintos niveles educativos y disciplinas que nos hablan sobre sus experiencias durante la pandemia, y que invitamos a todos a participar a partir de la reflexión sobre estos testimonios y a poder dar formato a esta reflexión en forma de comentarios. Suponemos que en la semana todos vamos a ir sumando al intercambio. Y luego el otro tipo de actividad son estas actividades para las cuales nos convocamos hoy, que son las conferencias de especialistas. Vamos a empezar con la primera conferencia, que está a cargo de Alejo González López Ledesma y de Manuela López Corral. En principio quiero agradecerles muchísimo que en estos tiempos de poco tiempo, de escaso tiempo, hayan podido organizar una charla especialmente pensada para este encuentro, dedicarnos esta charla. Y por otro lado quiero presentarlos muy breve, muy breve, un poco en el programa figuró, pero como para cuando los escuchemos sepamos desde dónde hablan, cuál ha sido su formación. Entonces voy a decir de Manuela López Corral, que es profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, y es especialista docente de nivel superior en Educación y TIC, por el Ministerio de Educación de la Nación. En el nivel universitario se desempeña como profesora e investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE, y la Universidad Nacional de La Plata, y en el nivel secundario ejerce la docencia en escuelas públicas de la ciudad de La Plata. Y Alejo González López Ledesma es licenciado y profesor en letras por la UBA, magíster en tecnología educativa también por la UBA, y reciente doctor en ciencias de la educación también por la UBA. Desarrolla tareas de investigación y docencia en la UNIPE y en la UNS, en particular es becario del CONICET con sede en la UNS, y lleva adelante un proyecto de investigación muy interesante, tengo que decirlo, sobre alfabetizaciones digitales e integración de tecnologías digitales en la enseñanza de la lengua y la literatura. Bueno, ahora sí los vamos a escuchar a ellos. No sé quién va a comenzar. Largo yo, bueno, armamos una presentación en dos partes, después va a retomar Manuela. Buenas tardes a todos y a todas. Ya me presentó Guadalupe, así que no voy a ser redundante en ese sentido. Y bueno, primero, antes que nada, quiero agradecerle a Guadalupe por la invitación a participar del encuentro como organizador y como expositora, a Verónica, por acompañarnos en la organización del evento, a todos los y las alumnas de la UNS que han asistido, que han venido, a Flavia Tirigi, que va a compartir sus saberes con nosotros en la presentación que sigue a la nuestra, y bueno, a los distintos expositores que nos han compartido sus experiencias para nutrir este encuentro que tiene una temática que a nosotros, a Manuela y a mí, nos convoca mucho particularmente, sobre todo porque
venimos estudiando las relaciones entre tecnologías digitales, cultura digital, y enseñanza de la disciplina escolar, lengua y literatura desde hace algunos años, y ahora en tiempos de pandemia, bueno, esas reflexiones se renuevan, según lo entendemos, a partir de nuevos problemas, ¿no? Bueno, la presentación, siendo no elaboramos un PowerPoint, bueno, les cuento que se titula Algunas reflexiones sobre tecnologías digitales y enseñanza de la lengua y la literatura, una agenda desde y para la escuela. Bueno, y aquí lo que vamos a hacer es hoy compartirles algunas reflexiones que nos parece pueden servir para comprender un poco mejor el escenario de integración de tecnologías digitales en la enseñanza de una disciplina particular, la lengua y la literatura, y también en tiempos de pandemia. Para ello vamos a retomar primero algunas cuestiones que venimos pensando desde digamos, antes de la pandemia también, y que cobran nuevos sentidos a partir del escenario presente. Primero, y antes que nada, estas ideas que vamos a compartirles presuponen una mirada sobre las tecnologías digitales y su relación con la escuela, que rompe un poco con lo que usualmente se encuentra como reflexión en el campo de la tecnología educativa, que muchas veces se enfoca en lo nuevo, en lo innovador, y corre de eje dimensiones que son centrales para el trabajo de los docentes y que hacen al cotidiano escolar y a los rasgos que constituyen el sistema educativo, la historia de ese sistema, la formación de los docentes, el currículum escolar, entre otras cuestiones, ¿no? Cuando vemos cuáles son las líneas hoy dominantes dentro de la tecnología educativa, encontramos un abanico bastante heterogéneo, ¿no? De perspectivas y de propuestas de intervención que podríamos sistematizar en dos grandes líneas dominantes, ¿no? Primero, los discursos de actores provenientes de la informática, los medios digitales y la comunicación, volcados al campo educativo que se han subido un poco a la ola del solucionismo tecnológico, como lo llaman, ¿no? Y que entienden que las tecnologías vienen a solucionarlo todo, entre otras cosas, los problemas de la escuela también. Llevadas a la educación son las propuestas que David Buckingham llama utópicas y que atravesaron, por ejemplo, los comienzos de proyectos como el One Laptop per Child, una computadora por alumno, que es un poco el antecedente del Plan Conectar Igualdad, que traduce esa propuesta desde una perspectiva distinta. Bueno, y estos enfoques pensaban que corriendo a los docentes y a la escuela, digamos, de su rol formativo y que con computadoras que les permitieran a los alumnos aprender a programar de modo autónomo, sin otras mediaciones, se iban a resolver las desigualdades de los países denominados tercermundistas, ¿no? Y después, digamos, más cerca en el tiempo a nuestro presente, encontramos otra línea de estudios y propuestas que está muy en boga, ¿sí? Que al igual que la línea anterior, parte de diagnósticos que no están del todo informados en la escuela y en los sistemas educativos, menos todavía en el currículum y la enseñanza de las disciplinas escolares. Estos trabajos lo que hacen es trasplantar al ámbito formal de la educación sus hallazgos, por ejemplo, sobre las nuevas formas, los nuevos modos informales de aprender de los alumnos, habilitados por los medios digitales, o sea, aprendizajes entre pares o peer-to-peer, como le llaman, de jerarquizados, horizontales, colaborativos, personalizados. Y también retoma las nuevas prácticas digitales que los jóvenes llevan adelante en plataformas digitales. ¿Y qué hacen? Los toman como horizonte curricular para la escuela, ¿no? En términos, sobre todo, de competencias digitales y habilidades para el mercado del trabajo, ¿sí? Del siglo XXI, ¿no? Como lo llaman, y para la formación en una ciudadanía democrática, pero que está planteada en términos neutros, ¿no? Abstractos, muchas veces sin anclaje en problemáticas, dimensiones contextuales sociohistóricas concretas como las de nuestra región y nuestro país. Esta línea presenta una mirada bastante, podríamos decir, ingenua, ¿no? Sobre las plataformas, sus modelos de negocios, los modos en que estos buscan modelar nuestras prácticas de lectura, de escritura, nuestras apropiaciones, ¿sí? Desde la infraestructura tecnológica. Entonces, bueno, esto quizás parecería algo un poco lejano del contexto local, pero se ve mucho, ¿sí? En los núcleos de aprendizaje prioritarios de educación digital lanzados en el año 2018, y también se ve mucho en la retórica del plan Aprender Conectados, un poco que vino a sustituir, ¿no? al plan Conectar Igualdad,
y que retoma esta perspectiva de las competencias digitales en el marco de un proyecto más amplio de alfabetización digital, ¿no? Bueno, así, o sea, entendía las cosas desde la perspectiva de estos enfoques. No valdría la pena estudiar la escuela, dada su caducidad, su carácter obsoleto, sus docentes, que con su verticalismo anularían las subjetividades de los alumnos, con sus saberes desactualizados, podríamos decir. Y todo esto, digamos, con matices, sí, muchas veces con eufemismos también, existe como tendencia tecnopedagógica global, digamos, dominante. En esta presentación, a nosotros nos interesa pensar las tecnologías digitales desde dos dimensiones que van un poco a contramano, ¿no? De ese corrimiento de la escuela como objeto de indagación. Entonces, ejes que reposicionan el trabajo docente a la escuela como ámbito fundamental a la hora de pensar la integración de tecnologías digitales en la enseñanza. Y justamente esos dos ejes coinciden con las dos partes de esta presentación. La primera centrada, yo voy a estar a cargo de ella, centrada en las demandas y orientaciones tecnopedagógicas que han formulado diferentes enfoques y actores para integrar las tecnologías digitales en la escuela, y los problemas que han involucrado esas demandas. Y segundo, la segunda parte de la que se va a encargar Manuela es de plantear una mirada alternativa de la integración de tecnologías digitales desde coordenadas, ¿sí?, que hacen al cotidiano escolar y al trabajo docente, y que no se deshacen de las demandas que recaen sobre los docentes para proponer algo absolutamente superador, ¿sí?, e innovador, sino que sirven más bien para trazar un mapa de problemas que nos permiten entender cómo los docentes se han apropiado de las tecnologías digitales para, desde allí, poder pensar alternativas metodológicas, ¿no? Bueno, primero, en cuanto a los actores involucrados que han traccionado, digamos, el ingreso de las tecnologías digitales en la escuela y también en particular en la enseñanza, encontramos como actor fundamental en el escenario local al Estado Nacional y a las jurisdicciones a través del currículum, la formación docente, las plataformas digitales como Educar, los materiales didácticos digitales que ahí encontramos, recursos educativos de diferentes plataformas del Estado. Por ejemplo, es muy interesante ver cómo en el currículum, las tecnologías digitales, el currículum de lengua, por ejemplo, las tecnologías digitales ingresan de modo articulado, encastrado, podría decirse, con tradiciones de enseñanza que son dominantes en los diseños curriculares oficiales. Por ejemplo, en los NAP tenemos las tecnologías que ingresan como herramientas de edición para el taller de escritura, una metodología con tradición en la escuela y también con peso en los diseños curriculares. También se articula la tecnología con particularmente los procesadores de texto, con la concepción de la escritura como proceso, la planificación, la puesta en texto, la revisión como procesos recursivos, ¿no? Y que, bueno, los procesadores de texto permitirían llevar adelante todo ese proceso de modo más fácil, digamos, permitiendo borrar, editar, copiar, pegar, ¿no? Después, en prácticas de lenguaje, Internet es concebida como un medio en el cual hacer públicas las producciones escritas de los alumnos, y algo muy característico de los planteos de la tradición psicogenética, también muy fuertes en los diseños curriculares. También, por ejemplo, en los materiales del portal Educar encontramos las tecnologías digitales integradas como prácticas sociales de referencia, un poco a emular por parte de la escuela, ¿no? Son todas articulaciones que nos muestran un poco que en realidad no, cuando se apropian las tecnologías, ¿sí? No se lo hace de cualquier modo, sino que se lo hace en diálogo, en negociación con tradiciones, ¿sí?, históricas, ¿sí?, en disputa, ¿sí?, que hacen al currículum, que hacen al cotidiano escolar, que hacen a la formación docente. Bueno, en el caso de la formación docente también encontramos otro ejemplo de propuestas metodológicas en el TUPAC, que ha recibido muchas críticas, no me voy a detener particularmente en eso, ¿sí? Después hay otros actores que han traccionado también esta integración, como el mercado editorial, que se ha reconfigurado, se ha refuncionalizado en sus servicios, brindando plataformas para la comunicación, el seguimiento y la evaluación de los alumnos y las alumnas, haciendo consultoría, ¿sí?, en las escuelas para la integración de tecnologías digitales. Además de la provisión, ¿no?, tradicional de materiales didácticos y recursos educativos, que ahora son digitales, para las instituciones que puedan costeárselo, claro está, ¿no?
Ahí también son fundamentales otros actores como, bueno, los gigantes de medios digitales que durante la pandemia han brindado, entre comillas, gratuitamente sus plataformas educativas como Google Classroom y sus servicios de videollamada y videoconferencia. Y muy de la mano de las plataformas también hay otros actores que están trabajando ahí, los organismos internacionales, el llamado tercer sector, ¿sí? Que con sus estudios, sus dispositivos de financiamiento, sus becas, sus evaluaciones estandarizadas, cada vez le dan más lugar a un currículum organizado por algo que emerge muy fuerte en un nivel macro, que son las competencias digitales, y que si bien parecen algo muy, muy lejano, a primera vista, no es tan lejano si pensamos que los núcleos de aprendizaje prioritario de educación digital, que buscan cumplir con el objetivo de alfabetizar digitalmente a todos los y las alumnas de los niveles de educación obligatoria, se organizan en torno a competencias digitales, ¿no? Algo que todavía tiene que ser estudiado. Bueno, después también encontramos como actor a los medios de comunicación, que muchas veces traccionan, ¿no?, la demanda del sector privado o que foguean discursos muy grandilocuentes sobre las tecnologías por su afinidad retórica y temática con la novedad y los posicionamientos estigmatizantes muchas veces de la escuela y los docentes, para lo cual los discursos también del cambio radical y del solucionismo tecnológico, digamos, resultan muy compatibles en ese sentido. ¿Qué observamos en el escenario, digamos, de pandemia? Bueno, que el sistema educativo se ha reconfigurado en una modalidad de educación remota de emergencia, como lo llaman, que lejos está de pasajes o de formas de pasaje a la virtualidad más organizadas. Hay un fuerte avance de las plataformas gratuitas que datifican y comoditizan nuestras interacciones entre nosotros y con las plataformas, porque eso forma parte de su modelo de negocio para generar perfiles de los usuarios, venderles servicios, venderles productos, ¿sí? También hay alianzas entre actores que buscan avanzar sobre los sistemas educativos desde nuevas formas de gobernanza de esos sistemas, ¿no? Un ejemplo de esto bastante reciente es la Global Education Coalition, la coalición para la educación global que bajo el ala de la UNESCO reúne a grandes empresas de medios, Facebook, Google, bueno, Zoom, ¿sí? Para brindar, con el objetivo de brindar soluciones innovadoras en tiempos de pandemia y supuestamente contextualizadas en las problemáticas de los distintos sistemas educativos, ¿no? Algunas organizaciones que no se han caracterizado por eso en mucho tiempo. Y después, en el plano de la escuela y del territorio, se perciben desigualdades, ¿no?, que son muy evidentes en el acceso a dispositivos y a conectividad. Esto es algo que surgía mucho en los comentarios de los expositores de los videos del evento asincrónico, ¿sí? Las diferencias entre docentes y alumnos de diferentes grupos y sectores socioeconómicos y geográficos. No hace falta, digamos, ir muy lejos, más que ver los datos de evaluación, de la evaluación Aprender 2016, los informes de evaluación del proceso de continuidad pedagógica del Ministerio de Educación, para ver esto, eso queda claro. El Estado también ha tenido su respuesta, ha reaccionado a través de acciones puntuales, como los cuadernillos del programa Seguimos Educando, la distribución de computadoras, la negociación de provisión de acceso sin consumo de datos a sitios de dominio edu.ar, la creación de la plataforma Juana Manso, un poco para disputarles a las plataformas de los grandes medios una mirada más soberana de los datos, ¿no? Y en este escenario, bueno, el trabajo de los docentes, como consta en muchos de los videos que hemos podido ver en el encuentro, se ha intensificado y se ha burocratizado con un sinfín de tareas, de formularios a llenar que nos hacen pedir que ya lleguen las vacaciones, ¿no? Y en particular, sí, a la hora de pensar el trabajo docente y de generar alternativas para lo que se pronuncia como una posibilidad para el año que viene, digo, la bimodalidad o nuevas formas de la virtualidad o incluso también de la presencialidad, bueno, ahí empieza a cobrar visibilidad algo que para nosotros, con Manuela, siempre lo pensamos, es fundamental reconocer y que es un problema y que es, digamos, la inversa proporcionalidad que existe entre los abordajes prescriptivos y poco informados en la escuela que se centran en brindar orientaciones, ¿sí?, sobre cómo integrar las tecnologías digitales en la enseñanza,
usando diferentes aplicaciones o herramientas para el aprendizaje colaborativo, centrado en el alumno, personalizado, en entornos multimodales, hipertextuales, hipermediales, ¿sí? Y por otro lado, digamos, muy desfavorecida en esa relación, o sea, lo que nos faltaría son estudios que nos permitan entender, ¿sí?, cómo los docentes efectivamente se apropian de las tecnologías digitales en su enseñanza, desde las coordinadas que hacen a sus condiciones materiales, institucionales, ¿sí?, y a las demandas de su trabajo como docentes de las disciplinas escolares, ¿no? Unos conocimientos que resultan sumamente útiles para elaborar alternativas que respondan a la realidad social en la que trabajan los docentes, ¿no? Y ahí hay una vacancia que entendemos es muy, muy importante abordar. Cuando volvemos nuestra mirada sobre el cotidiano escolar, podemos ver que la denominada brecha digital que suelen plantear en cuanto a los usos, sobre todo, ¿no? Los detractores de la escuela, sí, esa brecha entre la escuela y lo que pasa fuera de ella, bueno, esa brecha en realidad no es tan tajante como se dice que es, la cuestión es mucho más porosa, ¿sí? No es una cuestión de idealizar los usos que se hacen en la escuela, ¿no? Para nada, no es esa la idea, sino de indicar que hay una necesidad de conocerlos, y para eso antes es preciso entender que los hay, ¿no? Ciertas conceptualizaciones obturan eso, y que esos usos forman parte de los saberes docentes, ¿sí?, en los que no se suelen informar quienes muchas veces se dedican a la política curricular o a elaborar propuestas didácticas, ¿no?, desde la formación docente. Nosotros esto lo inscribimos dentro de una tendencia academizadora, ¿sí?, un poco siguiendo a Feldman, del campo pedagógico, que ha alejado a quienes toman decisiones del ámbito de las realidades sociales, ¿no?, respecto de las cuales toman esas decisiones. Y por eso, y acá voy a cederle la palabra a Manuela, nos interesa abordar dimensiones de esas apropiaciones de tecnologías digitales ligadas al trabajo docente, coordinadas, vinculadas al trabajo docente, a lo que sucede al interior de la escuela y que ha venido sucediendo antes de la pandemia y que ahora en este modelo de educación remota se resignifica. Le paso la palabra a Manu. Bien. Gracias, Ale. Bueno, yo extiendo los agradecimientos que hizo Alejo al inicio del poder estar acá y esta posibilidad de estar conversando, ¿no? Después de tantos meses de no ver caras y de no poder tener interacciones. Es súper importante, estos espacios donde podamos conversar. Y retomo lo último que venía diciendo ahí Alejo, la parte que voy a desarrollar yo es pensar un poco estas apropiaciones que están ligadas al trabajo docente, y esto hacerlo desde las líneas que venimos desarrollando con Alejo, que venimos desarrollando en la carrera en la que estamos en la UNIPE junto con Carolina Cuesta, que está centrada principalmente en pensar el cotidiano escolar, pensar la enseñanza de la lengua y la literatura desde la escuela, ¿sí? No estas miradas que están viendo desde arriba la escuela y están decidiendo qué es lo que tiene que hacer la escuela, sino el poder construir conocimiento justamente desde lo que sucede en las aulas y desde lo que sucede en el trabajo docente. Y ahí poder hacer esa relación entre los saberes pedagógicos y los saberes docentes. Entonces, bueno, desde esta perspectiva etnográfica y en particular desde la etnografía de la educación, que es lo que desarrolla Elsie Rockwell, la propuesta es pensar dos dimensiones principalmente y ver en estas dos dimensiones todas las complejidades que existen, ¿no? O no sé, algunas, no sé si todas. Por un lado, la dimensión que tiene que ver con lo material o con las infraestructuras, ¿no? Cuando estamos pensando en tecnologías digitales, muchas veces se piensa que tiene que haber una serie de condiciones dadas para que se pueda trabajar con tecnologías digitales al interior de la escuela. Entonces, aparecen estos imperativos de que tiene que haber unos pisos tecnológicos o de que todos los chicos tienen que tener su computadora o que todos tenemos que tener acceso a internet, ¿no? Que esto es mucho de lo que se dice
cuando se está pensando trabajar con tecnologías digitales. Y otra dimensión que es la dimensión de lo didáctico disciplinar, ¿no? Que esos son digamos, las indagaciones y las propuestas que venimos haciendo, sobre todo con Alejo y con varios de los compañeros ahí del equipo. En esta dimensión de lo material, pensar lo que con Alejo estuvimos ahí llamando unas tecnologías de lo posible, ¿no? Si uno no cae en decir, bueno, no puedo trabajar con tecnologías digitales porque no están las condiciones dadas en la escuela, ¿no? Poder correrse de esa postura, pensar que las tecnologías ya están dentro de la escuela, porque tanto docentes como alumnos somos usuarios de muy diferentes tecnologías y en todas las aulas hay dispositivos que nos permiten trabajar con esas tecnologías y que nos permiten conectarnos con la internet o que nos permiten ciertas prácticas donde se involucra la tecnología. Entonces, sin irnos a ninguno de los dos extremos, pensar cómo ese trabajo con la tecnología ya está dentro de la escuela, ya es algo que se está dando dentro de la escuela, incluso sin que estén dadas esas condiciones ideales que, bueno, que sabemos que en la escuela nunca van a estar dadas, ¿no? Porque la escuela es justamente ese ir haciendo en función de lo posible o de lo que tenemos disponible. Y acá con Alejo también queríamos pensar dos escenarios posibles, ¿no? Porque venimos todos estos años trabajando en una escuela que es presencial, ¿no? Que es estar en las aulas y donde la tecnología se hace presente, por un lado, por esos dispositivos que aparecen todo el tiempo en la escuela y también por los consumos que hacemos, docentes y alumnos, de diferentes espacios de Internet, y lo que está sucediendo ahora con la educación remota, ¿no? Que bueno, que cambió un poco las reglas del juego y ahí también teniendo en cuenta que hay como una gran incertidumbre con respecto a esto, ¿no? Porque no es que nos pasamos a una educación virtual, sino que estamos acá cubriendo este bache que ha generado una situación súper excepcional, que es esta pandemia, y que esperamos que en algún momento se revierta y que podamos volver a las aulas, incluso con todas las transformaciones que eso en términos de enseñanza ha generado. Dentro de lo que es educación remota, ahí tenemos que pensar estas situaciones de desigualdad de las que hoy hablaba Alejo, ¿no? Pues si yo estoy en el aula y quiero trabajar con tecnologías digitales, y tengo 4 o 5 celulares porque los chicos tengo una posibilidad de trabajo ahí. Ahora, en este escenario es mucho más compleja la situación porque si bien hay muchos chicos y muchas familias que tienen acceso a los dispositivos y a los datos, tenemos situaciones, por ejemplo, de chicos que tienen un solo celular para toda la familia. Entonces, 6 chicos en situación escolar, en diferentes niveles de la escuela, la madre un solo celular, ¿no? Y que encima se lo tiene que llevar para trabajar. Entonces, ahí tenemos todas esas cuestiones de desigualdad con respecto al acceso. Y ahí pensar también cómo estas situaciones, ¿no?, de desigualdad de las que los docentes nos tuvimos que hacer cargo, porque si bien, como dijo Alejo, hubo un montón de programas, estuvieron los cuadernillos, hubo distribución de dispositivos y demás, sabemos que no estábamos preparados para esto como país, entonces no es que todos los chicos pudieron acceder a un dispositivo como para poder conectarse, y eso recayó justamente sobre los docentes, ¿no? Nos tuvimos que hacer cargo de esas situaciones y ahí yo creo que está como el centro, lo importante de lo que queremos acá comunicar o que queremos poner en diálogo, ¿no? Cómo ahí son los saberes didáctico-disciplinares los que vinieron a cubrir ese bache, ¿no? Cómo no necesitamos grandes usos o grandes herramientas tecnológicas para poder seguir enseñando y para poder seguir transmitiendo esos saberes de cada una de las disciplinas. Bueno,
yo esto lo viví yo como docente, pero también nosotros en la UNIPE trabajamos con maestras, ¿no? de primario, la carrera es de educación primaria. Entonces, ver cómo ellas fueron adaptando de muy diferentes maneras las situaciones particulares de cada uno de sus grupos, ¿no? De sus grupos de alumnos. En mi caso, por ejemplo, yo trabajé con un primer año de secundaria, con grandes dificultades de acceso muchos de los chicos. Entonces, mi apuesta fue no pensar grandes herramientas, sino manejarme con el Word y con la captura de pantalla, ¿sí? Entonces, todo mi trabajo estuvo basado en lo que yo en ese momento consideré el uso más habitual de mis alumnos y lo que era más accesible para la mayoría de mis alumnos, pensándolo en términos de inclusión. Entonces, yo no necesité grandes conocimientos, digamos, tecnológicos, más que un Word y una captura de pantalla para poder hacer unos JPG, unas imágenes, que es lo que habitualmente utilizamos en el WhatsApp, ¿no? Que utilizamos todos. Entonces me parece que ahí es interesante pensarlo desde esta otra dimensión, ¿no? Pensar la dimensión cultural que tienen las tecnologías digitales, ¿no? Voy a hacer otro comentario porque hoy veía el video de Luana, que ella trabajó con Padlet, ¿no? No sé si está por ahí. Yo Padlet es una herramienta que me genera mucho rechazo porque todos los usos que he visto de esa herramienta siempre me han parecido muy innecesarios, y en cambio como ella está trabajando con Padlet de una forma que tiene mucho sentido y que tiene valor para enseñar lo que está enseñando, ¿sí? Como ella la adapta a los saberes que ahí está enseñando. Entonces, bueno, pensar, por un lado, esta dimensión cultural, ¿no? Encontrarle este sentido. Y pensarlo también, entonces, en las tecnologías digitales, pensarlas en una relación de continuidad y variación entre los saberes disciplinares y los consumos culturales, y los consumos que hacemos de las tecnologías, pero sobre todo los consumos culturales que hacemos, de aquello que consumimos en las redes. Y yo hoy quería traer unos ejemplos de lo que yo vengo investigando. En mi tesis de licenciatura yo trabajo con fanfiction, que son estos relatos que hacen fanáticos de diferentes narrativas y escriben continuaciones, ¿no? de relatos preexistentes. No sé, Harry Potter sería como el más inmediato, o de Justin Bieber, de ese estilo. Entonces, ese consumo cultural que a mí me apareció en el aula, porque empieza a aparecer, porque mis alumnas me lo empiezan a mencionar y porque empieza a aparecer en sus escritos, y que es una tecnología digital, porque la única forma en que en este momento se está consumiendo fanfiction es a través de plataformas tipo Wattpad, ¿no? Que son plataformas donde se escriben. ¿Cómo yo puedo ponerlo en relación con los saberes disciplinares de literatura, ¿sí? Como yo enseño literatura con eso. Entonces, bueno, yo ahí puedo establecer una relación con lo que era a principios del siglo XX el folletín y la novela por entrega, ¿no? Y ahí también puedo pensar, bueno, es lo mismo que el folletín, tiene ciertas características del folletín, pero a lo mejor tiene una gran diferencia porque la posibilidad que da el Wattpad y la fanfiction escritas ahí es la posibilidad de un feedback, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy trabajando, estoy pensando en cómo las tecnologías digitales están introduciendo ciertas variaciones con respecto a esas narrativas. Y ahí hablábamos de un ejemplo con Alejo, que es el de 50 sombras de Grey, que no sé si lo conocen. 50 sombras de Grey, originalmente, esto lo dice Ibai Luz, no lo digo yo. Originalmente surge en un blog de fanfiction sobre Crepúsculo, la saga esta de los vampiros que fue tan conocida. Pero se va construyendo y se va modificando en
en los comentarios que van haciendo sus diferentes lectores. Y esto también me parece que es importante porque esto termina generando en la comunidad que está leyendo ese blog, termina generando mucho enojo cuando ella lo retira del blog y lo publica por otro lado. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Porque pareciera que me fui como por las ramas, ¿no? ¿Cómo ahí yo puedo incluir tecnologías digitales, ¿no? Pensar todas estas dimensiones de posibilidades que tienen las tecnologías digitales y ponerlas en relación con los saberes disciplinares que estoy queriendo enseñar. Y también lo comento porque hay ciertas metodologías, Alejo algunas las estuvo nombrando, ciertas metodologías de enseñanza de la lengua y la literatura que no habilitan el ingreso de estas apropiaciones en relación con los saberes disciplinares, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas propuestas, ustedes van a encontrar muchas propuestas que piensan las tecnologías digitales como prácticas sociales de referencia. Entonces, bueno, a los chicos les gusta el blog, hagamos un blog, ¿sí? O a los chicos les gusta la fanfiction, hagamos una fanfiction, ¿no? Como en esas situaciones como reproductivas de ciertos consumos culturales que se dicen que están por afuera de la escuela, ¿no? Cuando en realidad en la escuela están apareciendo todo el tiempo y yo no necesito a lo mejor hacer un blog para estar pensando características de las herramientas digitales, ¿no? De las tecnologías digitales. O a lo mejor no necesito estar enseñando cómo es la plataforma de Wattpad, ¿no? Porque eso puede aparecer a través de las conversaciones y ahí puedo estar enseñando otras cosas, no necesariamente a trabajar en forma instrumental, ¿no? Pensando solo en la herramienta, que eso es algo que también nos sucedió mucho en la escuela, ¿no? Que cuando empezó a aparecer que bueno, se hablaba de las TIC, ¿no? Que había que incluir TIC y que había que trabajar con TIC y todas las capacitaciones al respecto, ¿no? Esto que decía de las demandas de las que hablaba Alejo, cómo empezamos los docentes a buscar, ay, ¿cómo hago ahora para enseñar? Tengo que usar algo que tenga una computadora, no tengo las computadoras, ¿cómo lo meto? Les enseño a usar Word. Bueno, la propuesta y un poco la agenda, o desde donde lo estamos pensando ahí con Alejo, tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar que, bueno, las tecnologías digitales forman parte de una cultura o forman parte de diferentes culturas, ¿no? Hay ciertos usos que nosotros como docentes ya hacemos de las tecnologías digitales y que nuestros alumnos hacen ya de las tecnologías digitales. Entonces, ahí empezar a pensar no cómo meto las tecnologías digitales, sino cómo esas tecnologías digitales que yo puedo relevar que existen, ¿no? Como recurrencias en las aulas, cómo empiezo a conectarlas con los saberes disciplinares, en nuestro caso, de lengua y literatura, pero bueno, yo creo que esto es extensivo para diferentes disciplinas. Bueno, hasta ahí. Bueno, gracias, Manuela, y gracias, Alejo. Espera que voy a sacar. Bueno, lo que vamos a habilitar ahora es un espacio de preguntas. Dado que no somos tantos, tal vez hasta podemos habilitar que quien quiera puede habilitar su micrófono y hacer las preguntas de manera oral, y si no, porque están complicados, pueden hacer las preguntas en el chat. No sé si alguien se anima a romper el hielo y comenzar. Hola, buenas tardes. Sí, Matías. ¿Cómo va? Bueno, una pregunta para Manuela con respecto a la exposición que hizo recién. Con respecto a estos saberes, digamos, que están más vinculados con la cotidianeidad desde el punto de vista tecnológico. En una de las escuelas en las que trabajo se presentaron varios retos que tenían que ver con
vamos a decir, la traducción o la transposición de el currículum prioritario al ámbito, digamos, de estas tecnologías cotidianas. El principal problema que por ahí observé o condicionamiento tenía que ver con los materiales o las herramientas con las que disponían los profesores o los docentes para poder llevar a cabo este trabajo. La pregunta, digamos, en concreto tiene que ver con, ¿hay alguna, desde el punto de vista curricular, y un poco a tono con lo que comentó Alejo más temprano, ¿hay alguna normativa que, digamos, regule estas cuestiones o que contemple esto? O digamos, simplemente uno tiene que ir tomando lo que puede y poniéndolo en uso. No sé si estuvieron indagando un poco más acerca de eso. No termino de entender la pregunta, si va por el lado de hasta dónde nos es posible o hasta dónde nos está permitido a los docentes utilizar ciertos dispositivos. ¿Va por ese lado? Tiene que ver más por ahí con lo que ustedes estuvieron indagando al respecto. Es una pregunta que tiene que ver un poco más con por ahí con mi desconocimiento que con las posibilidades, porque sé que en muchos casos las posibilidades están abiertas, pero ¿cuánto de eso, digamos, de cuánto de eso se habla o cuánta información sobre esa hay en los documentos que ya existen? Alejo, te la voy a dejar a vos esa, que manejas más los documentos. Bueno, bárbaro. No, a ver, lo que encontramos, bueno, como comentaba, un poco para enmarcar esto, como comentaba Manuela, nosotros trabajamos desde un enfoque de la etnografía educativa, una impronta muy fuerte de Elsie Rockwell, que lo que plantea es que básicamente una de las grandes tareas que se nos ofrece en la investigación tiene que ver con documentar, ¿sí?, lo no documentado, y ahí interviene la investigación también sobre los saberes docentes. Ahora bien, hay una primera parte o un punto inicial bastante importante dentro de esas investigaciones que tiene que ver con conocer lo documentado y aquello que aparece como prescripción, ¿no?, como aquello legitimado, oficial, ¿sí? Lo que nosotros encontramos en nuestras investigaciones del currículum oficial es una serie de orientaciones que tienen que ver con el uso del procesador de texto, el uso de Internet, la incorporación de prácticas sociales de referencia. Digamos, son orientaciones curriculares que después, por ejemplo, en el estudio etnográfico que yo hice, no se traducían en una bajada o que fuera, digamos, que la sintieran como una normativa de hierro los docentes. Sobre todo lo que se veía mucho, por ejemplo, en los casos con los que estuve trabajando, son búsquedas de articulación, por ejemplo, a partir del aprendizaje basado en proyectos, de relacionar o hacer una relación entre disciplinas, entre informática, los espacios de informática y prácticas del lenguaje, ¿no? Esto venía muchas veces de la mano de indicaciones o pedidos de los directivos de la escuela, ¿sí? Muchas veces también tenía que ver con la cultura institucional, una impronta innovadora que quería tener la escuela de cara a la comunidad educativa. Digo, yo no he visto que haya, o sea, que los docentes retomen los documentos, por ejemplo, curriculares, diciendo, bueno, tengo que incorporar tecnologías a partir de los documentos curriculares. Sí se ha traccionado muchísimo esa integración a partir de políticas educativas, ¿sí?, la puesta a disposición de formación docente continua, del postítulo en educación y TIC, por ejemplo, ¿no? Una motivación de los docentes, por ejemplo, de querer saldar problemas que tienen que ver con la inclusión a partir de la incorporación de tecnologías digitales, ¿no? Eso, digamos, pero más motivado por una búsqueda de los docentes de resolver ciertos problemas que tienen que ver con su trabajo y también de
poder, y esto me parece muy interesante, poder dar cuenta de ciertas prácticas culturales, ¿sí? Incorporar ciertas prácticas culturales digitales que estaban emergiendo como parte de su práctica, el diálogo con los alumnos, ¿sí? Y de ponerlas en vinculación con los saberes de la disciplina escolar, ¿no? Eso lo vi muy claramente. Después, digamos, si vamos, de nuevo, si vuelvo al plano más bien de lo curricular, yo mencionaba también unos diseños curriculares, núcleos de aprendizaje prioritario de educación digital, programación y robótica, que son del año 2018, que son muy recientes todavía, que al menos como lo entiendo yo, son sumamente problemáticos porque pretenden, digamos, que se integren la educación digital en toda la educación obligatoria, y para hacerlo plantean, digamos, una taxonomía de competencias que funcionan a modo de habilidades que deberían adquirir los alumnos, pero esas competencias, vamos, cuando vos ves esos diseños curriculares, lo que pasa es que no entran en diálogo con las disciplinas escolares, con los saberes de las disciplinas escolares, ¿sí? Y eso me parece que puede llegar a representar un problema, porque enseñamos una habilidad, bueno, pero ¿y qué significa enseñar una habilidad? ¿Qué significa enseñar, digamos, a que sean críticos? Y además también ahí entra otra cuestión que me parece muy importante, que tiene que ver qué entiende, por ejemplo, por crítica, esos núcleos de aprendizaje prioritarios, digamos, tienen diferentes aristas bastante problemáticas. Pero digo, recortaría puntualmente esto, digo, se enseñan unas competencias, o se plantea el aprendizaje, mejor dicho, de unas competencias que tienen poca vinculación con los saberes que se enseñan en las disciplinas escolares. Por ejemplo, desde una perspectiva didáctico-disciplinar nosotros vemos eso. No sé si responde tu pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias, y gracias a ambos porque, bueno, fue un poco desordenada mi pregunta, pero sí, como bien dijo Manuela, por ahí iba más para tu exposición, Alejo. Así que gracias. Sí, yo me quedé pensando también en esta cuestión, ¿no? Que quizá no apareció en documentos, pero bueno, el ingreso del programa Conectar Igualdad también nos puso ahí medio en jaque a los docentes bueno, tenemos las computadoras, tenemos que trabajar con estas computadoras, ¿no? Y ahí empezar a pensar cómo hacerlo y capacitarnos para eso. Tal cual. Bueno, aquí Héctor dice, me parece muy interesante la propuesta que recupere la realidad de lo que pasa en el aula para buscar nuevas estrategias didácticas o desarrollar nuevas políticas educativas. Bueno, me parece que está muy en diálogo con lo que plantearon los dos. Y Carolina adhiere al comentario de Héctor. No sé si alguien más quiere realizar alguna pregunta, a Alejo o a Manuela o a ambos. ¿No? Yo sí tengo un par de preguntas, un poco para en diálogo, no sé, pero ¿hay alguien más? Si no, bueno, pueden pensar e incluso escribirla en el chat si por ahí no pueden o les complica hablar. Por ahí algo que tal vez es útil pensarlo, aunque tal vez no encontremos una respuesta aquí, pero me parece que ya que están ambos aquí presentes, me parece bueno por ahí poner en diálogo. Es una cuestión que a mí me preocupa también, pero a veces no le encuentro solución, digamos, otra alternativa a la que tal vez recurrimos con facilidad, porque Alejo decía, ¿no?, que sobre todo en la pandemia se notó un montón, muchas grandes empresas, digamos, que ofrecen sus plataformas gratuitas, entre comillas, y que muchos docentes acceden a ellas y las ponen en uso, digamos, desde redes sociales a las que accedemos, digo, me incluyo en ese grupo de personas, hasta plataformas como puede ser Google Classroom, ¿no? Entonces, no sé si para encontrar una respuesta definitiva aquí, pero para poder pensarlo juntos, ¿qué recomendarían ustedes? Por ejemplo, Alejo, vos que usaste las comillas de plataformas gratuitas, ¿qué recomendarías como alternativas, si se te ocurren, si recomendás efectivamente cuando estás formando docentes de primaria, si ofreces otras alternativas para el uso
Me parece que esto pensarlo juntos entre todos para estudiantes que van a ser docentes o que van de manera muy próxima a tener sus prácticas, me parece necesario. Aunque tengamos que decir después, bueno, y sí, vamos a tener que usar el Google Classroom, pero por lo menos haber pensado que bueno, que es una decisión que tomamos por tales y tales motivos. Pero bueno, me interesaría conocer un poco más, explorar un poco más la opinión de ustedes sobre esto. Según entiendo, la pregunta iba más para mí o para los dos. No, para los dos. Es más, Vale. me encantaría escuchar la opinión de los dos. Tengo varias preguntas para los dos. Puede responderlo uno solo o los dos, como quieran. Como quieras, Manu, si querés empezar vos. Bueno, bárbaro. No, bueno, creo que la respuesta tiene diferentes como niveles, ¿no? En un primer nivel, digamos, el o la docente, para resolver una situación de emergencia, tiene que, digamos, responder, digamos, a la situación, al contexto en el que está trabajando. Algo que, o sea, decisiones hay que reúnen, digamos, dimensiones que tienen que ver con qué saben usar sus alumnos, digamos, qué bajada hace la institución educativa, si tienen una plataforma, digamos, no privativa, digamos, si usan Moodle, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con las condiciones en las que trabaja, las demandas que tiene, digamos, la situación en la que se encuentra. Bueno, en ese plano, no podría yo ponerme en el lugar de criticar de ningún modo el uso de las plataformas de los gigantes de los medios, ¿sí? Pero me parece que, digamos, la respuesta tiene que venir por el lado de garantizar la existencia de una plataforma digital que le dispute, o sea, una plataforma digital estatal, digamos, como la plataforma federal Juana Manso, que le dispute esa soberanía, esa apropiación de los datos que están ahí a las grandes empresas que, digamos, su modelo de negocios es básicamente ese, el de la datificación, el de convertir cada una de nuestras interacciones, ¿sí?, en puntos de datos, ¿sí?, o fidelizar clientes a partir de, digamos, la formación en su plataforma. Las plataformas actúan como burbujas, nos forman para que también nos quedemos en la medida de lo posible todo lo que podamos o todo lo que ellas quieran, digamos, dentro de su burbuja. Así funciona la ecología de plataformas. Digo, me parece que la propuesta de una plataforma argentina nuestra, digamos, con una agenda nuestra, es fundamental en ese sentido. Pero bueno, también hay otras cuestiones que están jugando y que tienen que ver con, digamos, me parece que yo siempre trato de estar, digamos, pensando en el terreno de la escuela, en el cotidiano escolar, pero también viendo un montón de cosas que uno ve que pasan en el plano macro del avance de ciertas organizaciones y de lo que llaman la gobernanza de los sistemas educativos desde un capitalismo digital, y que tienen que ver con, digamos, el progreso y la dominancia de ciertas perspectivas que, digamos, desde miradas o que se pretenden filantrópicas, ofrecen, ¿sí?, infraestructuras que después terminan, digamos, siendo sumamente problemáticas a nivel de soberanía, ¿no?, y de las agendas educativas de cada país. Eso es un problema con el que yo creo que tarde o temprano se va a tener que lidiar, ¿no? Y bueno, la plataforma Juana Manso me parece una buena iniciativa en ese sentido. Eso es. Le paso la palabra a Manu. No, va en el mismo sentido lo que voy a decir. Me parece que la gran complejidad que tuvimos este año en las escuelas, en primaria, secundaria, en inicial, ¿no?, en esos niveles del sistema educativo, es que justamente no disponíamos de plataformas. Entonces, bueno, docentes y directivos tuvimos que salir a resolver de la manera que
que se pudo, ¿no? Entonces, plataformas como el Classroom, yo utilicé el Classroom, súper accesibles, súper sencillas de utilizar, ¿no? Tremendamente intuitivas, y además también ya con, no sé, la mayoría tenemos un mail, ¿no? Como que ya había ahí un camino allanado. Me parece que ahí se jugó diferente en las universidades, ¿no? La mayoría de las universidades ya disponían de plataformas, entonces lo que se tuvo que hacer es el gran trabajo de poder contener un ingreso masivo de cátedras y de estudiantes, ¿no? Me parece que la diferencia está en esa, y cuando el gobierno salió con la plataforma Juana Manso, que es genial que se haya hecho, y a mí me parece que muchos docentes la van a continuar utilizando, también lo que sucedió era que ya era final de año, y ya era muy difícil también hacer el pasaje. Entonces, bueno, cerrar este año, y el año que viene nos pasaremos todos a la plataforma y vemos cómo nos va ahí. Gracias. Está bueno para seguir pensando. Son cuestiones que vale la pena pensar y repensar, ¿no? Que probablemente no vamos a resolver hoy, pero que da un puntapié para seguir pensando. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguna pregunta? Yo tengo alguna más, pero no quiero monopolizar un poco. ¿Hay una? Ahí está, perfecto. Dice, hola a todos, Luzmila, dice, mi pregunta es para Manuela y se vincula al tema que ella está trabajando, los fanfictions. ¿De qué manera es posible incluir los fanfictions en el aula? Me parece muy interesante el tema porque la literatura juvenil atraviesa a muchos adolescentes. Bien, hablé un poco de esto. Yo creo que en realidad es al revés, ¿no? La fanfiction está en el aula y en realidad tenemos que ahí encontrar las pistas que nos dicen dónde está. Yo en la tesis trabajo un poquito eso, hice un pequeño asomo al tema, pero porque me surgían las escrituras de mis estudiantes y porque necesitaba encontrarle sentido a por qué me usaban, porque las chicas usaban el español neutro, o porque utilizaban ciertos giros, ciertas palabras, ¿no? Porque había siempre ciertas caracterizaciones de personajes. Bueno, yo ahí desarrollo por qué puede estar viniendo de este consumo de las fanfiction. A mí me parece que la forma de incluirlo justamente es habilitar las voces de nuestros alumnos, alumnas que están hablando de esos temas, y encontrar ahí justamente las continuidades con los saberes que nosotros estamos enseñando. Por eso hoy hablaba del folletín, pero también ahí hay otro caso que es pensar que muchas obras clásicas que son parte del canon escolar pueden pensarse en la lógica de una fanfiction, ¿no? Si uno se pone anacrónica, no sé, en la segunda parte del Quijote, en el comienzo de la segunda parte del Quijote, hay todo un descargo que hace Miguel de Cervantes, diciendo que el Quijote de Avellaneda es apócrifo y que él va a comentar el real, ¿no? Que él va a escribir el real, que encontró unos manuscritos, no sé. El Quijote de Avellaneda es una fanfiction, porque en esa época estaba la costumbre de tomar narrativas que existían y hacer continuidades, porque la idea de originalidad era otra, ¿no? Entonces me parece que en realidad, a ver, en este momento estoy pensando esto y me parece que no necesitamos ponernos a escribir fanfiction en la escuela, sino poder establecer estas relaciones entre estos consumos que ellos están haciendo y que están adentro de la escuela porque las traen nuestros alumnos, con esos saberes y con el canon que la escuela, por esta tradición selectiva, viene enseñando, viene priorizando como aquello que se debe enseñar. Quería agregar algo más, que me parece que ya lo dijimos, pero yo enfatizaría en esto. Hay que ver que también hay ciertas tradiciones de enseñanza y epistemologías y modos de entender la cultura, modos de leer, ¿sí? Que obturan, digamos, el ingreso de ciertos saberes
de los alumnos, de los consumos y de las prácticas, ¿no? Porque si vos entendés que la literatura es, ¿sí?, un consumo cultural elevado y que es lo único valioso para leer en el aula, primero me parece que no le vas a estar haciendo justicia a, digamos, la dinámica cultural que hace que la cultura sea fuertemente dialógica, histórica, y que siempre esté reelaborándose y retomando tradiciones distintas, bueno, algo que planteaba Bakhtin, ¿no? Y segundo, me parece que justamente si nosotros estamos pensando siempre en, digamos, enseñar, por ejemplo, a leer y escribir, enseñar literatura y lengua, tomando en consideración los saberes propios, ¿sí?, de los alumnos, digamos, encontrar modos de concebir la cultura que comprendan esos puentes entre los saberes, ¿sí?, que enseñamos, que tienen que ver con la literatura y que también atraviesan esos otros consumos, porque nosotros tenemos un montón de ejemplos de saberes de la disciplina escolar que permiten, digamos, comprender y explicar, ¿sí?, los efectos de sentido, que por ejemplo tiene un fanfiction, pero también se pueden poner en diálogo con películas, con memes, con audiolibros, digo, esos puentes que no son solamente de continuidad entre los saberes y las prácticas culturales, que hay variaciones y por eso también, digamos, se tienen que actualizar los saberes disciplinares. Digo, ese diálogo es mucho más posible, ¿sí?, es viable, si nosotros entendemos la cultura de forma histórica, desde una mirada mucho más contextualizada, no pensándola en términos de relaciones entre grupos y unos rasgos culturales, sino viendo cómo son los cruces, ¿sí?, culturales entre diferentes tradiciones que ingresan a la escuela, digamos, sin pensar esas barreras tan fuertes desde las cuales muchas veces se concibe, ¿sí?, a la escuela un poco para criticarla, ¿sí?, aunque también es cierto que, digamos, hay todo un trabajo por hacer ahí, claramente hay todo un trabajo para hacer ahí. Bueno, esa es mi respuesta. Bueno, gracias de nuevo, pero a ver si alguien más tiene alguna pregunta, porque siempre surgen. Si no, yo voy a tener... Ahí está. Buenas tardes. Sí, con respecto a esto de los fanfiction, de la literatura, de la escuela, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, porque el pantalla se quedó negra por un momento. Quería pensar también el tema de que están inmersos en una cultura y se me ocurrió esta relación que tal vez es un poco de querer igualar uno a uno, pero toda esta cultura de fanfiction que toman personajes de... Ay, cortó. ¿Quién era para...? Acá estoy. Evelyn. Evelyn, Ahí está. No sé hasta dónde me escucharon, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Que estaba pensando, tal vez, el tema de la nueva cultura de los fanfiction, de pensar esta nueva literatura que surge entre los jóvenes, de tratar por ahí de hacer un esquema uno a uno, de compararlo con la cultura literaria que nosotros ya conocemos y que estudiamos y que tenemos que impartir, de que también se cruzan con otras artes, porque existen las ediciones en video, como trailers de esas nuevas literaturas que se crean, o pagan comisiones para que dibujen una escena emblemática de ese fanfiction. Entonces, como que está atravesado también por otras artes, se podría pensar así, o ya es tratar y forzar la interpretación de algo que surge solamente entre los jóvenes. Gracias. Hay que investigar. Hay que ver. Sí, yo creo que es un mundo fascinante, ¿no? Porque justamente es mucho más complejo que simplemente la escritura de una narrativa, de una historia. Hay trailers, hay diseños de portada, está toda la dimensión comercial también, ¿no? Porque cuando esto empezó a ser un consumo tan fuerte, lo empezaron a captar diferentes editoriales y ahora hay todo un sector de la literatura juvenil, ¿no? Y van al Ateneo y van a encontrar un montón de libros que son de fanfiction y que aparecen como tienen sellito de los premios Watis, no sé si los han visto, pero bueno, también están siendo como ahí captados por el mercado.
A mí me parece o yo por lo menos no estoy de acuerdo con esta idea de esto, de las prácticas sociales de referencia, ¿no? No porque a los chicos les gusta la fanfiction, yo me tengo que poner a hacer fanfiction en la escuela. O en todo caso, si me pongo a hacer eso, me parece que tiene que ser a través de negociaciones, bueno, nos interesa esto, o digo, bueno, vamos a utilizar uno de los recursos de la fanfiction y poder tomar ciertos elementos, ¿no? Ciertas herramientas constructivas, lo voy a decir de esa manera. Poder decir, agarro este personaje y continúo la historia, que eso, por otro lado, ya también está en la escuela como prácticas de escritura que son súper viejas, ¿no? Eso lo analiza Matías Mazzarella, que hace un análisis de los estructuralismos argentinos en la escuela de los años 60, y él ve un montón de procedimientos que se utilizan para cambiarle el final a una historia. Cambiarle el final a una historia, todos los que trabajamos en la escuela alguna vez hicimos una consigna de ese tipo, cambiarle el género al personaje, ¿no? Inventar una ciencia ficción donde no sea un hombre el héroe, sino la heroína, ¿no? Que eso también se está trabajando mucho con ESI. Bueno, yo puedo pensar todo eso como formas de la fanfiction. A lo mejor no estar diciendo, bueno, hacemos fanfiction, pero se puede hablar de que esos son procedimientos que ahí también se utilizan. Y ver si eso tiene sentido para los chicos con los que estoy trabajando. Capaz que no tienen ni idea de lo que es y no les interesa trabajar eso. No sé si contesto. Sí, más que nada era una pregunta como de relación entre lo que está pasando en el mundo del fanfiction, que también tiene sus propios cánones, escritores que son aclamados y reconocidos y que lo mencionan y dicen, sí, porque tiene tal y tal y tal obra que está muy buena o maneja estos géneros, entonces por ahí te podría guiar. Todo esto, el tema de tener un corrector que se llama beta reader. Más que nada, la comparación de eso, no para pedir que escriban fanfiction, porque eso creo que surge más de la necesidad de cada chico, depende de los gustos, porque tal vez le gusta escribir fanfiction de un libro que leyó y no de un libro que le propongo yo como docente. Pero estaba pensando en la idea de como que hace una especie de espejo con lo que existe ya en la literatura, que ha existido siempre, y me pareció muy interesante que surgiera en esta charla. Porque a mí me parece que ahí es la apuesta fuerte, ¿no? Que es como esto que decía Alejo, ¿no? Hay muchos autores que llaman a este tipo de obras para literatura, ¿no? Como si fuera literatura de un nivel inferior, ¿no? Y también hablan de eso mucho a la llamada literatura juvenil. Bueno, dejar de pensar que hay esas gradaciones, esas jerarquías, sino pensar que, bueno, que son todos, es todo parte de la cultura. Y en todo caso ahí hay cuestiones de elecciones y de gustos, ¿no? Que hace que uno prefiera unas cosas y otras. Y que en la escuela también hay una tradición que hace que enseñemos ciertas obras y no otras. Sí. Muchas gracias. Sí, no, quería agregar una cosa más justo en relación con esto que comentaba Manuela, que es, digamos, no suspender, digamos, el hecho o el reconocimiento de que existen valoraciones, digamos, en los campos, que ponen a cierta literatura en un lugar y otras producciones que están más en los márgenes, en otro muy distinto. O sea, reconocer eso, pero entender las dinámicas que nos permiten, digamos, una mirada cultural más amplia que sale de la serie literaria, ¿sí? Entender los cruces, que además, digamos, son cruces que entre diferentes, o como lo llaman algunos, interdiscursividades, ¿no? En Genot, que son históricos, ¿sí? Que en todo caso, digamos, una parte de la teoría literaria se ha encargado de recortar la discusión, ¿no? Y ponerlos en diálogo con otras formas culturales, ¿sí? Y entender también que hay algo que se llama transmedia, que, digamos, si bien a mí
Digamos, yo siempre tengo mis tirones con esta idea de la transmedia, con mi idea de que una producción cultural atraviesa diferentes medios y soportes y que está en una pantalla. Harry Potter, por ejemplo, los libros que se transforman en cine, que después otros lectores, o como lo llaman prosumidores, otra categoría muy problemática para mí, otros lectores agarran y producen un fanfiction en función de eso, después hay, digamos, una narrativa, ¿sí?, que se va extendiendo por diferentes formatos. Digo, eso es algo que tiene mucho que ver también con los modos de leer, escribir, la producción cultural en la actualidad, y que yo lo vinculo con, digamos, estas formas de continuidad y variación que podemos, en función de las cuales podemos entender los saberes escolares cuando negociamos con estas nuevas prácticas culturales. Hay cosas que tienen mucho que ver con los saberes de la disciplina escolar que podemos entender a partir de categorías, conceptualizaciones, ¿sí?, de la disciplina escolar, y hay cuestiones que son, que aportan un grado de novedad, que si bien están muy en diálogo con los saberes que nosotros adquirimos cuando nos formamos como docentes de lengua y literatura, también involucran diferencias, y me parece que ahí hay un, digamos, campo de investigación muy importante que tiene que darse, y que muchas veces es corrido de foco por estas propuestas que lo que hacen es plantear que, bueno, hay que escribir fanfiction, hay que escribir un poema en Twitter, hay que hacer esto en medios digitales, y se pierde la discusión respecto de aquellos saberes que tiene la escuela para hacer algo distinto con la cultura, conceptualizarla de un modo distinto, pensar cómo se relaciona la literatura con el mercado, con los modos de leer, con los escritores, cuáles son los sistemas de validación y legitimación de un escritor, cómo se relaciona con el mercado, cómo se forma un género, cuestiones todas que, no, pensemos, perdón, me voy un segundito más de eje, pensemos cómo se constituye un género en una plataforma digital. O sea, un género, cómo se constituía antes y cómo se empieza a constituir ahora a partir de los hashtags. Digo, ahí hay un proceso que es distinto, que se corre, ¿sí?, muchas veces de ciertas categorizaciones del mercado que también nos tienen que hacer preguntarnos, bueno, digamos, ¿cómo definimos la literatura ahora? ¿Sí? ¿Es literatura eso que se está produciendo ahí? ¿No es literatura? Bueno, si nosotros como docentes de literatura, como parte de nuestra asignatura, siempre estamos discutiendo con los alumnos qué es literatura, qué no es literatura, bueno, para esas discusiones este tipo de plataformas, este tipo de géneros vienen muy bien, ¿no? Me parece que ahí hay algo muy valioso para hacer. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta más? ¿Los expositores? Bueno, yo sí quiero cerrar con una preguntita que tiene que ver con, bueno, a partir de escuchar los testimonios, pero también a partir de escuchar las experiencias que uno viene escuchando de colegas, de amigos que son docentes, y les hago una pregunta desde el lugar que sé que ustedes construyen su práctica, que es observando lo cotidiano y trabajando desde el cotidiano escolar, ¿no? ¿Ustedes creen que que se puede acompañar con algunas acciones la vuelta, digamos, a la escuela más parecida a lo normal? No sé si volveremos a una supuesta normalidad, pero ¿se puede acompañar ese regreso hacia el camino, hacia la normalidad, entre comillas, con algunas acciones que permitan capitalizar lo aprendido, ¿no? Que aparecen muchos testimonios, como que se han aprendido diferentes saberes, y eso, ¿qué va a pasar con eso, no? Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con todo eso? Hay manera seguramente van a pasar muchas cosas, pero nosotros desde nuestros lugares podemos acompañar para capitalizar aquello que se aprendió. ¿Qué les parece? Y no esa es la última pregunta que tenía anotada. Manu, creo que de esto te va a poder hablar muchísimo mejor Flavia, que ha trabajado esto en detalle. Digo, es un escenario de muchísima incertidumbre, digamos. Yo si me lo preguntás pienso en una bimodalidad que necesariamente me parece que requiere de una formalización, una objetivación de conocimientos en función de investigaciones respecto de lo que ha venido pasando. Digo, también ingresan ahí a un montón de otras cuestiones, como sigue la pandemia, las vacunaciones, digamos, cada distrito, cada jurisdicción, cómo se maneja, es
Me parece que es una pregunta que me desborda. No, pero yo preguntaba de qué manera acompañar, capitalizar, independientemente de si en algún momento volver a la total presencialidad o cómo podemos ir capitalizando esto que vamos aprendiendo. Por ejemplo, no, Manuela dio una pista. Mi pregunta tenía un poco que ver con lo que dijo Manuela, de, bueno, se generó la plataforma Juana Manso y algunos docentes están empezando a migrar ¿no? sus acciones educativas, la van a mediar en algunos casos con esa plataforma. Bueno, por ejemplo, eso, ¿no? Tratar de recuperar en la práctica el uso de esa plataforma, por ejemplo, se me ocurre a mí. No sé si ustedes habían pensado en esta, por ahí es una pregunta de la que no se habían hecho y los estoy poniendo acá en la obligación de responder. Pero en realidad más para compartir mi preocupación y como sé que trabajan desde el cotidiano escolar, pienso que tal vez puedan tener otro tipo de respuestas, otro tipo de sugerencias. Yo ahí, con respecto a esto de la plataforma, venía pensando en todo esto que veníamos hablando, en la cuestión de la necesidad, ¿no? De cómo veníamos hablando de una imposición, ¿no? De una demanda de trabajar con tecnologías digitales en la escuela y como de repente estamos ante una situación de necesidad y de tener que incluir esas tecnologías y aprender a cómo incluirlas. Y cómo eso nos cambia totalmente, ¿no? El eje, ¿no? Ya no estamos trabajando con la computadora, con internet, con los dispositivos, porque son adornos o es florido o porque hay que hacerlo, sino porque necesitamos hacerlo. Y a mí me parece que ahí es donde aparece el sentido y el valor de poder trabajar, ¿no? con tecnologías digitales, ¿no? Y que ya hay muchos docentes que, yo también, lo primero que pensé es en Flavia, ¿no? Cómo las tecnologías se pueden pensar justamente para esas trayectorias, esos chicos que van a la escuela en forma discontinua, ¿no? Que se pierden, ¿no? Como una posibilidad de poder volver a conectarse con ellos. Me parece que por ese lado es un gran aprendizaje y nos va a ayudar un montón, o nos va a allanar el camino. Me parece que también eso genera como poder trabajar como en esta doble dimensión de lo virtual y de lo presencial, también nos puede generar a los docentes como un exceso de trabajo, ¿no? Que va a generar mucha discusión y que va a haber que ver cómo ir negociando. Respecto de la plataforma de la Juana Manso, me parece que es algo que era necesario, que hay muchos docentes que trabajan ya, no sé, con blogs, donde suben sus materiales, donde comparten, no sé, películas, videos, ¿no? Que era algo que ya se utilizaba, y se utilizaban estos como espacios alternativos. Y que la plataforma va a ser utilizada por muchos docentes. Sí, yo también pensaba, ¿no? La plataforma viene de algún modo a hacer algo que era una deuda, por lo que hablábamos con muchos docentes, viene a saldar una deuda, que también, digamos, es un espacio, la plataforma, que se presenta como una posibilidad de suplir o remediar otros espacios también de discusión en la virtualidad y espacios de compartir en la virtualidad de los docentes. Si uno se pone a ver, por ejemplo, los grupos de docentes de lengua y literatura de Facebook, o sea, son grupos con muchísima actividad. O sea, muchísima actividad. Y esos espacios, a mí cada vez que entro y veo esos espacios y los veo tan ricos, tan productivos, un docente un docente que está iniciando, ¿sí?, en su trabajo, pidiendo material, pidiendo una recomendación respecto de cómo vincular un tema con otro, cómo leer una obra que es la que tiene disponible en su biblioteca, ¿sí?, en relación con una película. Bueno, todas esas cuestiones, ¿sí?, que muchas veces antes, o se siguen dando, seguro, en el salón, ¿sí?, en la sala de profesores, bueno, y que ahora se trasladan también un poco a plataformas como Facebook, digo, eso me parece que no debería estar en Facebook. O sea, de nuevo, esto entre lo que hay y lo que sucede,
y, digamos, lo que entendemos que debería ser deseable por una cuestión de, digamos, las plataformas y el modelo de negocio de las plataformas, que no debería, para mí, desde mi punto de vista, digamos, convertirse en el espacio, digamos, en el que los docentes tengan esos intercambios, ¿no? Creo que la plataforma en ese sentido podría, dependiendo de la perspectiva desde la que se aborde, digamos, convertirse en un espacio de intercambio muy productivo en ese sentido. Bueno, muchas gracias a ambos. Creo que no hay más preguntas, ¿no? Bueno, voy a dejar de grabar para empezar a grabar luego que haya un corte.